Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias a las personas que organizan estas jornadas, por haberse acordado de mí y por invitarme, y a Antonio por esas palabras que me acaba de dedicar. Hace unos cuantos años, Pedro Montejo, del que ya ha hablado Antonio y al que le quiero saludar y felicitar por este día también para él, que es un día muy importante, para las personas que pusieron en marcha esta unidad tan importante, como digo. Hace un tiempo me recomendó, para las cuestiones que vamos a abordar, me recomendó la lectura de este libro. Seguro que muchos lo conocéis y los que no lo conocéis, por cierto, está descatalogado, pero se puede encontrar todavía en algún sitio. Y los que no lo conocéis quizá hayáis oído, seguro que habéis oído hablar de lo que trata este libro. 678 monjas y un científico es la historia de David Snowden, que es un neurólogo norteamericano que en los años 80 y 90 del siglo pasado empezó un trabajo interesantísimo de investigación epidemiológica sobre el envejecimiento y su efecto en la mente de las personas. Él llegó a una especie de acuerdo con una congregación de monjas norteamericanas y durante muchos años, a partir de que estas mujeres cumplían 60, 70 años, iniciaba con ellas un estudio, una evaluación de su capacidad cognitiva. Periódicamente las visitaba y les hacía un estudio. Cuando estas mujeres morían, se hacía una necropsia de su cuerpo y se examinaba su cerebro. Y con estos trabajos pudo correlacionar, como una novedad y una forma interesantísima de verlo, pudo correlacionar las lesiones que aparecían en el cerebro con el deterioro cognitivo que se había registrado en los últimos años y que él había recogido en sus estudios. Tenía además una ventaja este trabajo muy interesante, y es que las monjas, cuando ingresaban en el convento, 60, 70 años antes de empezar el estudio, escribían una biografía sobre lo que había sido su vida hasta ese momento y explicaban también cuáles eran sus inquietudes y su visión del mundo, ¿no? En este trabajo demuestra muchas cosas el neurólogo norteamericano, pero una de las cosas más importantes, en relación al Alzheimer sobre todo, es que incluso en aquellos cerebros que luego él examinó y vio que estaban gravemente afectados morfológica y anatómicamente por las lesiones típicas del Alzheimer, esas mujeres, si habían tenido una vida intelectualmente activa, habían mantenido un nivel de cognitivo elevado y muy notable hasta el final de sus días. Es decir, se habían sobrepuesto de alguna manera a la enfermedad, incluso a la enfermedad desarrollada de manera anatómica, ¿no? Y habían sido capaces de mantener una notable situación mental. Curiosamente, además, él tuvo la suerte de poder hacer esto. Esto, en realidad, es una suerte para cualquier epidemiólogo, porque esto es lo que se llama una cohorte cerrada, en la cual es casi como un experimento natural, porque todas las monjas estudiadas tenían en común los mismos o una gran parte de los factores de riesgo que están, como sabemos ahora, involucrados con el deterioro cognitivo. Es decir, tenían los mismos estilos de vida, comían lo mismo, no fumaban, hacían el mismo ejercicio físico, porque eran normas y rutinas muy establecidas en cada convento, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una maravilla, porque no tenemos que controlar las diferencias entre las personas a la hora de analizar el efecto que estamos buscando, porque todo lo demás está controlado de manera espontánea, ¿no? Bueno, pues además encontró otra cosa que es también muy interesante. Las monjas que cuando ingresaron en el convento muchísimos años antes habían tenido una formación y se habían cultivado y tenían un nivel escolar alto, esas mujeres llegaban mejor cognitivamente al final de sus días. Si además lo habían estimulado a lo largo de su carrera profesional dentro del convento, también llegaban mejor. Y otra cosa muy interesante que descubrió es que las que en aquel momento que escribieron su biografía tenían una actitud positiva, optimista ante el futuro, vivían más años. Llegaron a vivir más años que las otras mujeres que no habían tenido esa actitud tan optimista hacia la vida que les venía, ¿no? Es muy interesante, pero nos da una clave muy grande sobre la que yo quiero hablar ahora, y es esa combinación casi ideal, ¿no? Mente activa y vida sana. Las dos cosas que tienen que ver con
una buena prevención del deterioro cognitivo, incluso sobreponiéndose a factores genéticos, hereditarios y otras cuestiones que, como sabéis, tienen que ver. Yo lo que voy a hacer ahora, brevemente, en los minutos que tengo, es explicaros algunas de las situaciones que, en relación a algunos de los factores de riesgo que está demostrado que tienen que ver con el desarrollo del deterioro cognitivo, hemos encontrado en la Ciudad de Madrid y en la población mayor de la Ciudad de Madrid, en el último estudio que, como ha dicho Antonio, está a punto de publicarse. Madrid es una ciudad envejecida, como todas las grandes urbes de nuestro ambiente, ¿no? Fijaros bien que más de una de cada 4 personas tiene más de 60 años en esta ciudad, 1 de cada 5 tiene 65 y más años y 7 de cada 100 tienen más de 80 años. Los distritos más envejecidos de esta ciudad son Retiro, Chamberí y Salamanca, y hemos encontrado que hay un sobreenvejecimiento importante de la población. Sobreenvejecimiento es la cantidad de personas mayores de 80 años dentro del grupo de mayores de 65. Aproximadamente un tercio. Un tercio de los mayores de 65 de esta ciudad tienen 80 años o más. Los distritos con más sobreenvejecimiento, los veis ahí, son los que están a la derecha de esa gráfica. Vallecas, Villa de Vallecas, Barajas y Fuencarral son los que más sobreenvejecimiento tienen. Esto es normal que ocurra y que siga ocurriendo porque la esperanza de vida, como sabéis, de la población de la ciudad es alta. En el año 2021 hemos calculado que para los hombres de la Ciudad de Madrid hay una esperanza de vida de 81,4 años y para las mujeres de 87,2. Ojo, en un contexto en que el año antes, 2020, había caído, por culpa de la pandemia, como sabéis, de COVID-19, entre 2 y 3 años la esperanza de vida de la población de la ciudad. Y la recuperación en el 21 fue sorprendente, porque casi llegó al nivel previo a la pandemia, Es decir, de capacidad de resiliencia. Diremos también que la esperanza de vida en esta ciudad es alta, como veis, y está por encima de la de España y todavía mucho más alta que la de la Unión Europea. Pero eso era la esperanza de vida en nacer. También calculamos la esperanza de vida a los 65 años y vemos que en los hombres de la ciudad ahora mismo se acerca a los 20 años, es decir, cuando se alcanzan los 65, los hombres de esta ciudad pueden aspirar a vivir 20 años más y las mujeres de media 24,3 años. Vuelvo a repetir, a pesar de que en el año previo a este cálculo, 2020, la esperanza de vida a los 65 años cayó y cayó más que la esperanza de vida al nacer, porque sabéis que las personas que más sufrieron el efecto peor de la COVID fueron las personas mayores. Cayó entre 2,3 y 2,8 años en 2019. Vivir sí, pero ¿vivir cómo? ¿Vivir mucho? Sí, pero en buena salud. La población de la Ciudad de Madrid, según nuestros cálculos que se van a publicar ahora, en el caso de los hombres, el 77,4% de todo el tiempo de su esperanza de vida lo van a vivir en buena salud. Mientras que las mujeres van a vivir en buena salud el 70,4% de su vida, según se calcula al momento del nacimiento. Aquí hay que decir que estamos un poquito peor en esperanza de vida en buena salud que el conjunto del territorio de la población española, aunque a los 65 la esperanza de buena salud es mejor en Madrid. En este trabajo hemos encontrado que el hecho de tener 65 y más años, que es un poco el tramo de edad que siempre usamos todos de manera estandarizada para hablar de los mayores, aunque seguramente, como vais a decir después, y con mucha razón, todo esto hay que revisarlo y ponerlo al día, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí hemos encontrado es que las personas mayores en este estudio tienen mala salud percibida, baja calidad de vida relacionada con la salud, alta prevalencia de enfermedades crónicas, frecuente limitación de la actividad, exceso de peso, mala salud bucodental y mala evolución de la COVID-19 cuando se infectaron. Esto no nos dice nada nuevo, pero una cosa es suponerlo porque tiene que ver con los factores biológicos y también sociales del envejecimiento y otra cosa es verlo con datos y como está aquí explicado, porque todos estos factores son explicativos, o sea, el tener más de 65 años es explicativo o predictivo de todas esas cosas que os acabo de nombrar. Pero bueno, hay factores asociados al envejecimiento en este estudio que son muy dignos de mencionar. Uno es que las personas mayores en esta ciudad, supongo que en general, en todos los sitios, con frecuencia son más pesimistas que el resto de la población. Tienen relaciones sociales escasas e insatisfactorias muchas veces, con más frecuencia que el resto de las personas. Se dedican con frecuencia más al trabajo reproductivo, al trabajo doméstico no remunerado que el resto de las personas. Son sedentarias, con más frecuencia. Consumen frecuentemente dulces, más que el resto de la población, están afectados de la brecha digital con mucha claridad y también consumen altas cantidades de psicofármacos en relación a la depresión, que también es más frecuente.
El tabaco también es un factor que se correlaciona, como sabéis, o como seguro algunos conocéis, con el deterioro cognitivo, y también vamos a hablar un poquito de todo esto. Es decir, lo que me propongo ahora es hablar muy brevemente de lo que son las relaciones sociales en las personas mayores según este estudio. Fijaros bien que si lográsemos tener buenas relaciones sociales entre las personas mayores en nuestro medio, disminuiríamos en un 4% el deterioro cognitivo, los casos de deterioro cognitivo. Si lográsemos erradicar el sedentarismo en las personas mayores, reduciríamos un 2% los casos de deterioro cognitivo. Y si lográsemos disminuir la depresión en las personas mayores, hasta un 4% seríamos capaces de eliminar de deterioro cognitivo en las personas mayores. En relación a los datos que tenemos en este estudio sobre las relaciones sociales, los madrileños dedican una media de 12 horas semanales a relacionarse con otras personas como actividad principal. Las personas mayores menos. Veis que en la medida que va aumentando la edad, cada vez son menos horas las que se dedican a las relaciones con otras personas. 10,52. Este indicador tiene un gradiente social, es decir, cuanto más desfavorecida es la situación social de la persona, socioeconómica, menos tiempo dedica a las relaciones sociales. Apoyo social. Casi la totalidad, el 97% de los mayores, opinan que pueden contar con alguna persona si necesitan de ella en un momento determinado. Es un porcentaje muy alto, no tiene diferencias con los otros grupos de edad. Y los factores que más se relacionan con esta buena percepción de apoyo social son el hecho de no vivir solo, el hecho de tener una vida social satisfactoria, no sufrir violencia intrafamiliar y no sentir soledad. Es otro de los indicadores que están muy claramente alineados con el gradiente de la posición social. La percepción de la vida social. El 86,6% de las personas mayores en esta ciudad afirman tener una vida social satisfactoria. No hay diferencias por edad y los factores que mejor explican el sentir esa vida social satisfactoria es dedicar mucho tiempo a las relaciones sociales, no sentir soledad, sentirse que tiene apoyo social necesario y no ser objeto de violencia intrafamiliar y tener además una buena salud autopercibida. El aislamiento social como factor de riesgo del deterioro cognitivo también lo podemos estudiar a partir de la soledad. La soledad, que afecta al 13,8% de la población madrileña, es un fenómeno que nos sorprendió desde las primeras veces que empezamos a estudiarlo, porque, a diferencia de lo que mucha gente piensa, es el grupo de más jóvenes el que más soledad dice y afirma sentir, no las personas mayores como muchas veces se piensa. En nuestros estudios, las personas mayores, esto es lo que pasó en el año 2017, este es el último año. Veis que a todas las edades se incrementa la prevalencia de soledad, quien más crece ese fenómeno es en las personas jóvenes, pero ojo que las personas mayores después del año 17, o sea, en el año 21, es decir, después de la pandemia, porque todo esto lo correlacionamos con la pandemia, como es lógico, las personas de 65 y más años tienen un 12,4% de ellas afirman sentirse solas. Vivir solo y tener una insatisfacción con la vida social son los elementos o los factores que mejor explican la soledad. Soledad sí, pero soledad a veces no deseada, porque en ocasiones es algo buscado y óptimo, en muchas ocasiones no. Quienes con más negatividad viven esa soledad son las personas jóvenes. Los jóvenes, un 32% de ellos que se sienten solos, se sienten incómodamente solos, no deseable esa situación. Sin embargo, las personas mayores, aunque se sientan solas, en un porcentaje más pequeño no lo viven con esa negatividad. Sedentarismo y exceso de peso. Esto es una gráfica interesante del cálculo del índice de envejecimiento activo y saludable, que es un trabajo que hacen periódicamente los compañeros y compañeras del Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo de la Dirección General de Mayores. Y en el año 2018, en su encuesta, vieron que esto es el porcentaje de personas que hacen deporte al menos 5 veces a la semana. Y esto es por edades a partir de los 55. Veis que se hace ejercicio de manera bastante razonable hasta la edad de los 69 años, un 41%, hasta los 69 años dicen que hacen deporte 5 veces a la semana o más. Pero a partir de esa edad, de 70 en adelante, veis cómo va cayendo la frecuencia de personas que hacen el ejercicio físico, por lo menos este ejercicio físico observado de esta manera. Son sedentarias en el tiempo libre.
un 40% más de riesgo de sedentarismo hay en las personas de 65 y más años que en los jóvenes para ser sedentarios en el tiempo libre. Aquí lo veis mejor todavía, porque esto es por edades, toda la población madrileña, y veis que estos son hombres, estos son mujeres, y veis que el porcentaje o la frecuencia de sedentarismo, perdón, esto es exceso de peso, del exceso de peso se va incrementando a lo largo de la vida hasta que se llega a la población que más exceso de peso registra, que es precisamente la población mayor, que sobre todo los hombres son quienes más lo registran. Hay casi la mitad de la población madrileña con exceso de peso, lo cual es un problema de salud pública, como sabéis, de manera muy urgente de atender, y el gradiente social también está claro aquí. El tabaco, bueno, es una buena noticia. Aquí la frecuencia de personas que menos fuman dentro de todo el espectro de todas las edades que hemos estudiado desde los 15 años, quienes menos frecuencia de tabaquismo presentan son las personas mayores. Eso es una buena noticia. Con todo, hay que decir que los hombres mayores de 65 años, hasta un 12% fuman habitualmente, y un 10% de las mujeres también lo hace. Es una posibilidad de seguir trabajando en este ámbito y de esa manera mejorar la depresión el deterioro cognitivo. Por último, la depresión, que es otro de los factores que incrementan el riesgo de deterioro cognitivo, según se ha demostrado claramente, pues diremos que el 9,3% de la población madrileña sufre de este problema, que tiene de nuevo gradiente social, es decir, cuanto más baja es la posición socioeconómica, más posibilidad hay de sufrir depresión. Y aquí veis, por edades, estos son los más jóvenes, mujeres, hombres. La depresión es la columna en azul. Veis que en la medida, si cogemos, por ejemplo, las mujeres, en la medida que vamos incrementando la edad, veis cómo se incrementa casi de manera exponencial y directa la prevalencia de depresión. Es decir, la máxima prevalencia de depresión, de nuevo, la encontramos en las personas mayores y, sobre todo, en las mujeres mayores más que en los hombres. Para terminar, porque no quiero extenderme más, todo esto seguro que a continuación se va a tratar con más detenimiento y con más interés seguro, pero bueno, he querido aproximarme un poco a los datos que tenemos sobre los factores que tienen que ver, factores de riesgo con la aparición del deterioro cognitivo, según los datos que tenemos en nuestro estudio de salud. Y por último, para leer un poco las conclusiones generales, que son las siguientes. El deterioro cognitivo es un problema de salud pública de gran importancia a que hay que dar respuesta desde la intervención sanitaria. Además de factores genéticos, en especial para la enfermedad de Alzheimer, existen otros que es posible abordar desde estrategias preventivas que contribuirían a evitar su aparición o a retrasarla. Entre ellas, las que persiguen incrementar la reserva cerebral se destacan como muy importantes. Madrid Salud, con su Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo, es pionera en estas intervenciones. Algunos de estos factores son inmodificables, como los hereditarios o la edad, el más importante. Combatirlos en todas las etapas de la vida reduciría hasta un 40% todos los casos de demencia que aparecen a lo largo de la vida. En la última etapa de la vida, si se eliminara el tabaquismo, la depresión, las relaciones sociales escasas o insatisfactorias, el sedentarismo, la contaminación ambiental y la diabetes, además del bajo nivel educativo, disminuiría un 25% los casos de deterioro cognitivo que vemos habitualmente. La situación de la población mayor madrileña en relación con estos factores encuentra importantes márgenes de maniobra para su control desde la intervención sanitaria preventiva. Muchos de estos factores se distribuyen en clave de desigualdad social, por lo que se pueden abordar con intervenciones equitativas, es decir, aquellas intervenciones que significan o que tienen como concepto fundamental dar más y mejor atención y más adaptada a las necesidades a las personas que más las necesitan. Desde este punto de vista, este esquema de intervención también es aplicable a factores no modificables en la edad madura. Por ejemplo, el bajo nivel educativo es responsable de hasta un 7% de los casos de deterioro cognitivo, que es un dato muy importante. Es verdad que a las edades mayores no es que no se pueda intervenir sobre ello, pero es más difícil el cambiar este estatus, sobre todo porque es un estatus que permanece y actúa a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí se puede es a las personas que tienen esta situación y esta dificultad, esta insuficiencia o precariedad educativa, lo que se le puede es, igual que se hace con las personas más desfavorecidas, a las que se ven más afectadas por estos factores, con ellas también se puede adaptar, incrementar
esforzarnos por mejorar la atención en la prevención de estos factores con este grupo de personas para conseguir que sea mucho más eficaz. Y bueno, es todo lo que quería contaros. Os agradezco mucho la atención y os deseo que tengáis unas jornadas muy productivas y muy interesantes y que disfrutéis mucho de este día. Muchas gracias.